Traigo un saludo de parte del distrito. Traemos un saludo para el pastor Rafael, para la congregación. Nos alegra el saber que la iglesia está trabajando, amén, porque la iglesia no se detiene. La iglesia tiene que seguir avanzando en la extensión del reino. ¿Cuántos han venido a recibir palabra en esta noche? Muy bien, amado. Quiero invitarle para que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 27. Y mañana vamos a estar compartiendo un tema muy especial para el liderazgo. Así es que invite a ese líder, a ese hermano que no vino hoy, dígale mañana queremos tener un tiempo con el liderazgo de la iglesia. Hoy vamos a traer una palabra que le hemos llamado la calma en la tormenta. ¿Cómo se llama la palabra? La calma en la tormenta. Y cuando hablamos de tormenta en la Biblia, se habla de luchas, de problemas, de dificultades, de pruebas. Y yo quiero saber cuántos están pasando por luchas, por pruebas, por dificultades. Yo creo que todos pasamos por pruebas, por luchas, por dificultades. Muy bien, Hechos capítulo 27, y vamos a leer del versículo 20 al 25. Y voy a pedirle el favor de que se coloque de pie para que leamos juntos en esta noche la palabra del Señor. Hechos capítulo 27, del versículo 20 al 25. Amén. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Amén, amados. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche queremos darte gracias, Señor, por la palabra que traes a nuestras vidas. Solo tú sabes lo que cada hogar, lo que cada familia está viviendo, lo que está pasando en la iglesia. Pero en esta noche tomamos la palabra y te pido, Señor, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras para la gloria y la honra tuya. Amén y amén. Tome asiento, amados. Hemos llamado en esta noche la palabra la calma en la tormenta. Amén. Y cuando estamos leyendo aquí el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, aquí en el libro de los Hechos, a estas alturas ya había cambiado muchas cosas en la vida del apóstol Pablo. Ya Pablo no estaba frente a un concilio ni ante ningún gobernante, sino que ahora dice la palabra que Pablo estaba preso camino a Roma, dice la palabra. Él tenía una misión, a pesar de que estaba preso,
Dios tenía con él un propósito allá en Roma. Y ahora Pablo ya no estaba pasando por pruebas en la tierra, sino que ahora Pablo también en el mar estaba pasando por pruebas. Dice la palabra que se levantó una gran tempestad, se levantó una gran tormenta. Dice la palabra que se levantó esa tormenta y que esa tormenta amenazaba la vida del apóstol Pablo. Y cuando hablamos de tormentas en la Biblia, estamos hablando de pruebas, de dificultades, de luchas. ¿Y quién de nosotros en este momento no está pasando por luchas, por dificultades? Ahora, encontramos en la vida del ser humano que usted puede estar bien en este momento y de un momento a otro vienen ¿qué? Los problemas, vienen las dificultades, vienen las luchas y todo cambia. Y lo que era una luz resplandeciente de pronto se convierte en problemas, en dificultades y en luchas. Y vienen los problemas y lo que nos quiere robar los problemas es la paz. Y cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades, entonces se va la paz, se va ese gozo, esa alegría. Y la pregunta en esta noche, mi amada iglesia, es ¿cómo usted puede reaccionar en la vida cuando sabe que la barca en donde usted va a enfrentar una tormenta, va a enfrentar problemas, va a enfrentar dificultades? ¿Cómo reaccionaría usted? Vamos a mirar en esta noche cómo el apóstol Pablo reaccionó frente a una tormenta que vino a amenazar la vida del apóstol Pablo. Una tormenta donde el pánico, el temor vino y quiso apoderarse de la embarcación, de los tripulantes que estaban allí. Pero vamos a mirar en esta noche, mi amada iglesia, cómo podemos salir en victoria en medio de los problemas. Amén. Porque la palabra del Señor nos dice que cada día trae su propio problema, su propio afán, su propia dificultad. Y hoy en día el problema no es tener problemas, el problema es no saber cómo enfrentarlos. Yo no he venido para decirle de pronto que los problemas se le van a acabar en la vida, no. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice la palabra del Señor. Y vamos a mirar en esta noche 4 aspectos que nos van a ayudar a entender cómo es que debemos llevar la vida en medio de las luchas, de las pruebas, de las dificultades. Lo primero que vamos a mirar en esta noche es que muchas veces nuestra barca, nuestra vida se mete en los problemas por nuestras propias decisiones. Y muchos de los que están aquí o estamos aquí, nos hemos metido en algún momento en algún problema porque no hemos sabido tomar buenas decisiones, porque no hemos sabido escuchar los consejos. Cuando un hijo no escucha el consejo de una madre o un padre, ¿cómo cree que le va en la vida? Mal. Porque nunca un papá o una mamá le va a dar un mal consejo a un hijo. Yo creo que un papá y una mamá nunca quiere lo peor para su hijo. De igual forma, Dios como Padre quiere lo mejor para nosotros. Pero vamos a mirar cómo las tormentas vienen a nuestra vida por nuestras propias decisiones. Acompáñenme ahí a Hechos capítulo 27, versículo 9 y versículo 10. Aquí el apóstol Pablo le estaba dando un consejo a la gente. ¿A cuánto les gustan los consejos? Pablo le estaba dando un consejo a las personas que iban a viajar con él. Note lo que dice la palabra en Hechos capítulo 27, 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, escucha ahí, Pablo les amonestaba
diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo está haciendo una advertencia. Pablo le está diciendo a las personas que si salen de viaje van a encontrar peligro. Ahora, Pablo representa la voz de Dios, amén, porque Pablo era el profeta, era el apóstol, el que estaba llevando la palabra. Y Pablo le dice a las personas que no era bueno que ellos viajaran. Él dice: va a ser de perjuicio. La intervención de Pablo, mi amado, era para que no salieran de viaje, porque iba a venir una tormenta. Era una palabra de parte de Dios, era un consejo para el capitán de la nave y para la gente que estaba viajando. Y por las acciones deliberadas del capitán, de esa persona que estaba a cargo de la barca, porque él era el capitán y él pensaba que él tenía toda la experiencia y que Pablo simplemente era un prisionero, dice la palabra que este hombre y esta tripulación ignoró la voz de Dios a través del apóstol Pablo. Y esto fue lo que llevó, mis amados, a que ellos entraran a una tormenta, a una tempestad. Pablo les estaba diciendo que venía un problema, que venía una dificultad, pero el que estaba a cargo del barco creyó más en su propia sabiduría que en lo que Dios le estaba diciendo a través del apóstol Pablo. ¿Y cuántas veces pasa así en la vida? Usted va a querer tomar un consejo de parte del pastor, de parte del papá, de la mamá, y de pronto el pastor le dice: mire, yo creo que todavía no es el tiempo de esa decisión. O el papá o la mamá le dice: yo creo que todavía no es el tiempo. Y la persona que está pidiendo consejo ignora lo que Dios está hablando a través de ese pastor, a través de los padres, y resulta haciendo lo contrario. Y es ahí cuando se mete ¿qué? En el problema, porque no atiende el consejo. Y es lo que llamamos nosotros un consejo no atendido. Y cuando usted no atiende consejos, entonces lo más probable es que va a terminar su vida, su barca, enfrentando una gran tormenta. Mire lo que dice la palabra ahí mismo en Hechos capítulo 27, 11. Leámoslo, mire lo que dice el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo le decía. El centurión estaba a cargo de los presos y el piloto de la nave dijo: no, salgamos. ¿Y Pablo qué dijo? No, yo creo que no. Está fuerte el viento, yo creo que va a haber pérdida. ¿Y el centurión a quién le hizo caso? Al capitán, porque creyó más en la experiencia humana que en lo que Pablo le estaba diciendo. Ahora, Pablo no tenía experiencia en navegación, pero Pablo tenía la palabra de Dios. Y mire qué tremendo cuando usted y yo ignoramos la palabra de Dios en medio de una decisión. Y mucha gente termina haciéndole caso a lo que un inconverso le dice y no a lo que el pastor o el líder de la iglesia o aún el papá o la mamá, aún el hermano le dice, ¿o no? Y vemos casos que la gente prefiere hacerle caso al amigo, al del mundo, que a lo que Dios le está diciendo, y por esa razón resultan en una tormenta tremenda en la vida. Y mi consejo en esta noche, mi amado, para entender las tormentas, los problemas, es que usted tiene que aprender a oír la voz de Dios primero. Usted de pronto está a punto de tomar decisiones, y si usted pide consejos a un hombre o una mujer de Dios, pues hombre, haga caso o no.
Ore, ore, porque yo pienso que el pastor es la persona que Dios ha puesto en este lugar con sabiduría para orientar, para guiar. Y mucha gente prefiere pedir el consejo de los de afuera que los de adentro, de una persona que tenga la presencia del Señor. Y es ahí entonces cuando esa persona termina siguiendo el consejo de los hombres y no el de Dios, y termina en la tormenta. Mire lo que dice la palabra: pero el centurión daba más crédito al piloto, al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. ¿Cuántos hijos hoy en día están en problemas y en dificultades porque han ignorado la voz del papá, de la mamá, y le han puesto más cuidado al amigo, al del mundo, y está en dónde? En problemas. ¿Cuántos hombres están metidos en problemas porque no han sabido escuchar la voz de Dios a través de la esposa? ¿Cuántos creen que Dios habla a través de la esposa? ¿Cuántas mujeres no están metidas en problemas porque no han sabido escuchar la voz del hombre? ¿Cuántos creen que Dios ha puesto al hombre como cabeza de hogar? ¿Estamos entendiendo, mi amado, por qué los problemas vienen? Porque se prefiere dar crédito al del mundo que al que tiene a Dios. Y Pablo no tenía la experiencia de navegación, pero tenía la palabra de Dios. Y es por esa razón que necesitamos meternos con el Señor para saber escuchar la voz de Dios. Amén, amados. Para saber escuchar la voz de Dios. Porque si usted no escucha la voz de Dios, entonces se va a meter en una tormenta tremenda. Mira lo que dice el versículo 14. Pero no mucho después de haber seguido el consejo del piloto y no de Pablo, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Eso no era una lluvia normal. Esto era un huracán tremendo por no haber escuchado ¿qué? La voz de Dios. Escúcheme, mi amado, muchas veces vienen tormentas a la vida porque usted no sabe escuchar la voz de Dios. Porque nos afanamos. Y vamos a orar y estamos tan ansiosos que Dios dijo no, y usted salió diciendo que Dios le dijo que sí. Y Dios dice, pero ¿a qué hora? Yo le dije que no. ¿O no, mis amados? Y ahí viene el problema, ahí viene la dificultad, y por eso necesitamos escuchar la voz de Dios. Y mire lo que sucedió. Hechos capítulo 27, 18. Mire la situación como se puso de tremenda. Porque es que, hermano, cuando usted toma una decisión sin consultar a Dios, el problema no es pequeño, el problema es grande. Mire lo que dice el versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Eso no era una lluviecita, ¿una qué? Una furiosa tempestad. Al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y escucha el versículo 20, es el versículo más triste. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido ¿qué? Toda esperanza de salvarnos. Y qué triste cuando el creyente perdió la esperanza. Dice la palabra en Corintios, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Ese es un versículo muy triste, porque dice la palabra que no apareciendo sol, o sea, usted se imagina el panorama, mi amado, oscuro. Dice, no apareciendo sol ni estrellas por muchos días. Y usted, pastor, lleva en este problema ¿cuántos años, cuántos días, cuántos meses, dando vueltas en el mismo problema? Y dice la palabra, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido ¿qué? Toda esperanza de salvarnos. ¿Y todo por qué? Porque se deposita más la confianza en el hombre que en lo que Dios nos puede decir. Ese es el problema. Porque depositamos más la confianza en la experiencia humana que en lo que Dios nos puede decir. Este centurión confió en la experiencia del capitán y no en lo que Dios le estaba diciendo a través de Pablo.
Y entró una tormenta. Y por eso usted de pronto hoy está en una tormenta. Llámele tormenta financiera. Y usted dice, pastor, estoy en una oscuridad tremenda, no me alcanza el sueldo. De pronto está en una tormenta familiar, rebeldía en la casa, desorden espiritual. De pronto está en una tormenta física, enfermedades. Y sale una enfermedad y entra otra. De pronto está en una tormenta emocional, no se halla a sí mismo o a sí misma. Una tormenta espiritual, colóquele el nombre. ¿Pero por qué está en la tormenta? Porque le dio más crédito en buscar al hombre que en buscar a Dios. En escuchar al hombre y no escuchar a lo que Dios tiene a través de ese líder, de ese pastor, de ese padre, de esa madre, de esa esposa, de ese esposo. Y el consejo en esta noche está en Proverbios capítulo 3, versículo 5. ¿Cuántos quieren salir de esa tormenta en la que están? Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Y escuche esto, mi amada iglesia, y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Denle un aplauso al Señor en esta noche, mi amado. Las tormentas deben ser manejadas por Dios. Usted que es creyente, mi amado, no se apoye en su propia prudencia. Usted no va a salir de los problemas porque se ha experimentado en enfrentar problemas. Muchos dirán, no, pastor, es que yo este problema ya sé cómo enfrentarlo, porque yo ya sé cómo se torea este toro y yo ya sé cómo se enfrenta a eso. No, dice la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate de Jehová con todo tu corazón. Amén, iglesia. Segundo, cuando está en la tormenta, recuerde que el Señor también está a bordo de su barca. Porque tan precioso es Dios que a pesar de que usted haya tomado mala decisión, el Señor no lo deja. ¿Sabe una mamá cuándo más ama a un hijo? Cuando está en problemas. Una mamá nunca deja a un hijo cuando está en problemas, es cuando más está cerca. Si una mamá tiene 3 hijos y está uno, tiene 2 hijos, 4 o 5 hijos y tiene uno enfermo, ¿con quién se la pasa más? Con el que está enfermo. Y sabe que aún en la tormenta, si usted se metió en la tormenta que está pasando ahora por su mala decisión, sepa que el Señor va con usted también y quiere ayudarlo. Mire lo que dice la palabra, versículo 21. Y ahí en la prueba, usted tiene 2 opciones. O sea, usted ya sabe que está en una tormenta o no. Si yo le preguntara a usted, si yo le preguntara a mi hermano, ¿cuál es su mayor problema hoy? Usted lo puede identificar o no. Usted lo puede identificar. Pastor, mi necesidad en este momento, las finanzas. Pastor, mi necesidad en este momento, los hijos. Pastor, mi necesidad en este momento, la salud. Usted ya sabe, usted ya tiene identificada la tormenta. Ahora, en la tormenta tenemos 2 actitudes que tomar. La primera, versículo 21, de hecho es 27. Dice la palabra: entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por ciento conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. ¿Qué está haciendo Pablo? Les está diciendo, ¿sí ve? Ustedes no me hicieron caso. Los está reconviniendo, los está exhortando, pero ahí no queda. Mire lo que dice el versículo 22. Ya no me dice Pablo,
ya nos metimos en la tormenta por culpa de ustedes. Pero ahora los exhorto, dice Pablo, a tener ¿qué? Buen ánimo. O sea, ya usted está metido en el problema. Ahora, gócese en la prueba, gócese en la tormenta. Y usted era pastor, ¿cómo me voy a reír teniendo a mi mamá en el hospital? ¿Cómo me voy a reír si no tengo para el mercado mañana? ¿Cómo me voy a reír si tengo problemas aquí? Pero es ahí donde usted tiene que tener buen ánimo y creer a quien le está creyendo. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Pero los exhorto ahora a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Y Pablo, ¿qué hace Pablo aquí? Primero los amonesta y les dice, yo se los dije. Pero no nos vamos a quedar aquí, dice Pablo, tengan ánimo. Y las pruebas, mi amado, hay que enfrentarlas con gozo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Amén, mi amado. Porque Dios está con nosotros. Y Pablo le recuerda la consecuencia de la mala decisión. Pero Pablo los anima que en medio de la feroz tormenta ellos deben tener una actitud diferente. Y la actitud que debemos tener en el problema es una actitud de gozo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Cuántos lo creen? Y en la tormenta no solamente usted tiene que tener gozo, sino confianza de que Dios está con usted. Mire lo que dice el versículo 23 de Hechos capítulo 27. Mire dónde está la confianza de Pablo. ¿Pablo tenía la culpa de la tormenta? No. Pero Pablo dice, buen ánimo. Y luego le dice, confiemos. Dice, ¿por qué? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Le dan la gloria al Señor, mi amado. Y Pablo dice, ha estado conmigo al Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿A quién le sirve usted? ¿Al pastor? ¿A quién le sirve? A Dios. ¿A quién le sirve la denominación wesleyana? A Dios. Y cuando usted viene aquí, mi amado, viene a servir a Dios. Y por eso Pablo dice, no tengan miedo, porque esta noche ha estado conmigo Dios, de quien soy y a quien sirvo, y Él me dijo que no va a morir ninguno. La nave se va a perder, pero ninguno de nosotros vamos a morir. ¿Qué le está dando Pablo? Confianza. Iglesia, ¿qué tenemos que tener en las pruebas? Confianza. ¿Por qué? Porque el Dios de quien es usted y a quien sirve está con usted. Y no lo va a dejar solo. Que usted se metió en el problema por su mala decisión, pues Dios le va a ayudar. Que se metió en la tormenta porque Dios lo está puliendo, pues Dios lo va a ayudar. Amén, mi amado. Es la confianza, dice ahí la palabra. Y es la palabra más importante que podemos escuchar. Es la palabra que necesitamos escuchar en esta noche en medio del problema. Versículo 24-25. Mire lo que dice el versículo 24-25. Mire lo que le dijo el ángel de Jehová a Pablo. Mire lo que le dijo el Señor a Pablo. Versículo 24. Diciendo, Pablo, ¿qué le dice? Ah, qué palabra más preciosa. ¿Qué le dijo? No temas. ¿Sabe qué te dice hoy mi amada iglesia en su problema? No tenga miedo. No tenga miedo. Mire, yo no sé por lo que usted esté pasando hoy, pero ¿sabe qué le dice Dios? No temas. Pablo dice la palabra que no había sol, no había estrella, no había nada, era oscuro. Usted se imagina las olas, hermanos, se levantaban, era una tormenta tremenda.
gritos. La gente gritaba, lloraba a la gente. Y Pablo, como ser humano, ¿qué tenía? Miedo. ¿Y qué le dice el Señor? Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Mire, mi amado, confiemos en el Señor. Dele la gloria al Señor. La gente le podrá decir, no hay nada que hacer, pero si Dios le dijo, no te dejaré, Dios lo va a cumplir. Los médicos pueden decir muchas cosas, pero el que tiene la última palabra es Dios. Los bancos dirán muchas cosas, pero el que tiene la última palabra es Dios. Los abogados dirán muchas cosas, pero el que tiene la última palabra es Dios. ¿Y qué les dice Pablo? Confíen, porque yo le creo a lo que Dios me está diciendo. Y Pablo les da confianza. Y no solamente ahí, Pablo también tenía confianza cuando estaba en la cárcel, cuando era apedreado. No era la única noche que el Señor le estaba hablando. Muy bien, tercero, para que el barco sea calmado en la tormenta, es necesario soltar las anclas. ¿Sabe para qué son las anclas? ¿Para qué? Para que el barco quede ¿qué? Quieto. ¿Cuántos conocen las anclas? Es un gancho de 3 puntas y la sueltan para que el barco, ahí dice la palabra, se ancle ahí en el puerto o en el lugar. Y miren lo que dice el versículo 29. Versículo 29. Y temiendo dar en escollos, como no se veía nada, el problema era que si daban contra alguna piedra o contra alguna cosa, se podría partir el barco, porque no sabían si estaban al fondo, a la orilla, no sabían. El temor de chocar, dice la palabra, ¿echaron cuántas anclas? 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Imagínense ustedes, ese es el barco, y echaron 4 anclas, una por este lado, otra por este, otra por este y otra por este. 4 anclas, para que el barco ¿qué? Se aquietara ahí, que estuviera quieto en la tormenta. Ahora permítame, mi amado, hacer una alegoría o un simbolismo de estas 4 anclas y contextualicémoslas. Veámoslas desde el punto de vista espiritual. Hay 4 anclas que tenemos que echar cuando estamos en la tormenta. Si usted hoy se las graba aquí en la mente y en el corazón, le aseguro que va a poder pasar cualquier tormenta. ¿Cuántas anclas echaron? Hagamos una alegoría, un simbolismo de las 4 anclas. ¿Cuál es la primera ancla que debe echar un cristiano para que su barca esté seguro en la tormenta? La primera ancla se llama comunión con Dios. Comunión con Dios. Primera ancla. Está en problemas, está en tormentas, eche la primera ancla. ¿Cómo se llama? Comunión con Dios. Pablo hizo eso. Mire, acompáñame al versículo 23. Mire en qué momento Pablo echó la primera ancla. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios, de quien soy y quien sirvo. Mientras la gente estaba gritando, Pablo estaba en vigilia. Estaba velando. Y echó el ancla. Mientras la gente gritaba, Pablo estaba en comunión con Dios. Y la primera ancla en la tormenta es su comunión con Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Orando. Y cuando Pablo está orando, Dios le dio la respuesta.
Dice la palabra en Mateo capítulo 6, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire, a esas alturas no se menciona ni al centurión y no se menciona al capitán. ¿Quién es el líder en ese barco? Pablo. Yo me imagino al centurión por allá llorando y al piloto de la barca, quién sabe en dónde. ¿Quién es el líder de la barca ahora? Pablo. Y Pablo echa el ancla de la oración. Y logra usted imaginar, mi amado, esa escena. La gente gritando, hermano, llorando. Pero Pablo, ¿qué está haciendo? Orando, el ancla de la comunión. Segunda ancla, el ancla del buen ánimo. Ya lo vimos. El ancla del gozo. Dice la palabra en el versículo 25. Por tanto, oh varones, tened ¿qué? Buen ánimo. Mire el ancla. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Esa tormenta, hay tormentas en la vida que llegan sin que usted sepa que llegó. Y esas pruebas, esas tormentas son las que van a medir más su fe. Y ahí es donde se conoce el verdadero cristiano. Y el verdadero cristiano le da la gloria a Dios en el problema o sin problema. Y dice la palabra, mi amado, que Pablo les dice: tengan buen ánimo. La situación es dura. Mire, llevaban 14 días sin comer. Mire lo que dice el versículo 33. Pongamos el versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Pero tengan ánimo, coman. Porque cuando usted tiene problemas, a veces hasta ni come el problema que tiene. Se le van las ganas de todo, ¿o no? No hay ganas de nada. ¿Cuántos días llevaban? 14 días. 14º, 14 días llevaban. Y Pablo les dice: pero tengan ánimo. Mire el ancla del ánimo. Tercera ancla, el ancla de la gratitud. Y cuando usted lanza esa tercera ancla en la tormenta, Dios comienza a hacer cosas grandes. Mire lo que dice la palabra en el versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan. ¿Y qué dice? Y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo comenzó ¿a qué? A comer. Todos eran inconversos. ¿Y usted cree que a Pablo le dio pena darle gracias a Dios? ¿Usted cree que a Pablo le dio pena darle gracias a Dios en medio de la tormenta? Porque la tormenta no se había aquietado. Pablo no le dio gracias a Dios cuando terminó la tormenta, sino en la tormenta. Y cuando usted es agradecido con Dios en la tormenta, Dios lo va a bendecir más. Porque es ahí cuando dice: Señor, aunque no entiendo, te alabo y te doy la gloria. Y cuando usted es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. Y fue agradecido, dice la palabra, y en presencia de todos le dio gracias a Dios. Alguien puede haberle dicho: pero Pablo, ¿de qué le va a dar gracias a Dios? No, que nos estamos hundiendo, nos vamos a morir, no hay esperanza. Pero aún con todo, que no había sol, no había estrella, no había nada, Pablo, ¿qué hace? Le da gracias. Eso me hace acordar de Habacuc, capítulo 3, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni haya ganado, ni hay para mercado, ni hay para el bus, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Denle la gloria al Señor en esta noche, mi amado. Aunque esté en problemas, dele gracias a Dios. Y cuarta ancla. No, pero miremos el resultado.
Dice el versículo 36 y 38. Mire el avivamiento que sucedió en el problema. Mire el resultado tan tremendo. Versículo 36 y 38 de Hechos capítulo 27. Entonces todos, ¿qué dice la palabra? Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron, dice la palabra. Y en el barco había 276 personas. ¿Cuántas? 276. O sea, no era un barco pequeño. 276 personas gritando porque el barco se iba a hundir. Y dice la palabra, en el barco habían 276 personas y todos comimos lo que quisimos. Mire, dice la palabra. Y luego los marineros tiraron el trigo al mar para que el barco quedara más liviano. Hasta sobró comida. Y oiga, botemos esta comida porque está pesado el barco. Porque aún en el problema la bendición de Dios está. ¿Había salido de la tormenta? No, pero mire la provisión de Dios. Eso también me hace acordar de la mujer cuando el profeta Elías vino y dijo 3 años y medio que no va a haber lluvia. ¿Y quién alimentó al profeta Elías? Una viuda y luego los cuervos. Y Dios no sacó a Elías de la prueba, ahí lo dejó, pero en la prueba Dios lo sustentó. ¿O no? Dios se llevó a Elías para otro lado, no, ahí le tocó, pero ahí Dios lo sustentó. Y cuarta ancla, el ancla del plan de Dios. Y cuando hay propósito en su vida, escúcheme, no hay tormenta que dañe el propósito de Dios. Por más que se quiera levantar, porque los propósitos de Dios se cumplen porque se cumplen. Versículo 24. Mire el propósito. Mire por qué la barca no se hundió. Dice la palabra en el versículo 24, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y aquí algo queda muy claro, mi amado: aunque el viaje era trágico, Dios tenía un propósito con Pablo, y Pablo no iba a morir ahogado ahí, sino que Pablo iba a testificar a Roma ante César. Y cuando hay un propósito de Dios, mi amado, no importa lo que el diablo quiera levantarse, Dios va a cumplir ese propósito. Por eso el salmista decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén, mi amado. Las decisiones humanas no cambian los propósitos divinos. Aunque fue una mala decisión, el propósito de Dios no cambió. Aunque usted no esté tomando las mejores decisiones, ya Dios tiene un propósito en su vida y Dios lo va a cumplir. El que pone el tiempo es usted. Si usted quiere seguir siendo más rebelde, pues se va a demorar más, pero que Dios cumpla el propósito, lo cumple. Si usted decide aceptar la voz de Dios y escucharla, pues el propósito se va a soltar y va a fluir más rápido, pero lo que Dios prometió lo cumple. Amén, mi amado. Los planes de Dios no son alterados por nada ni por nadie. Ya Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo cree? Ya Dios caminó nuestro mañana. Él ya sabe qué va a hacer con nosotros mañana. El Señor no está en el trono diciendo: ¿qué hago con Rafael mañana a las 3 de la tarde? ¿Qué lo pongo a hacer? No, ya el Señor sabe qué va a pasar con él, porque Él caminó nuestro mañana. Él sabe nuestro mañana. Amén. Y cuarto, para terminar este estudio: aún el barco esté golpeado, no lo abandone. ¿Sabe dónde se consolidan los mejores matrimonios que hoy en día? ¿Sabe dónde se consolidan los mejores matrimonios? En los momentos de prueba. Los mejores matrimonios se forman en los momentos más difíciles, porque ahí se sabe quién está con usted. ¿O no? Si en el matrimonio y para el arriendo, para el mercado, para la ropa, no hay afán,
pues ahí viven, pero pasan situaciones difíciles. Y aunque la situación sea difícil, mi amado, no abandone el llamado de Dios. Mira lo que dice el versículo 31, de hecho el 27. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvarnos. O sea, estaban tan desesperados que ellos querían lanzarse del barco. Y Pablo les dijo: oiga, si ellos se lanzan, ustedes no van a poder ser salvos. Así es que ninguno se puede perder. Porque lo más fácil frente a un problema, ¿qué es? Salir corriendo. Hay un problema en el matrimonio, ¿qué es lo más fácil? Ay, ¿sabe qué? Vaya para donde su mamá, yo me voy para donde la mía, separémonos y hasta aquí llegamos. Eso es lo más fácil. Está aburrido en el trabajo, lo más fácil, ¿sabe qué? Renuncio. El hijo está bravo con el papá o con la mamá, lo más fácil, yo me voy de la casa, váyase. A las 3 horas está golpeando en la puerta, porque no hay como un hotel papá y hotel mamá. ¿O no? Que le dio berrinche al hijo que se va, déjelo que se vaya, al otro día está golpeando en la puerta. Porque hoy en día, frente al problema, lo más fácil es salir corriendo. Pero mira lo que dice Hechos capítulo 27, 17. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Entonces estaban asustados. Quedaron asustados. La desesperación de la tormenta les hizo decir: no, tirémonos porque quién sabe para dónde vamos. Y cuando hay problemas en la vida cristiana, entonces es fácil soltar cosas. Y por eso cuando un cristiano está en problemas, lo primero que hace es dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de congregarse, y se secó. Porque si usted deja de orar, usted deja de leer la Biblia y deja de congregarse, déjeme decirle, mi amado, se secó. Usted llega cansado a la casa: ay, Señor, yo estoy cansado, estoy cansada, hoy no leo la Biblia, mañana la leo. Es verdad, usted no se condena por no haber leído la Biblia esta noche, pero mi amado, el enemigo comienza a ganarle ventaja. Hoy no lo hizo, mañana no lo va a hacer, y pasado mañana tampoco. Y entonces usted no ora hoy, mañana tampoco, pasado mañana tampoco, y cuando se dio cuenta dejó de orar, dejó de leer la Biblia, dejó de congregarse, y el diablo sacó y entonces le ganó ventaja. Porque esa es la tendencia del cristiano: dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de ayunar, dejar de vigilar, dejar de congregarse, dejar, hermano, de la mayordomía, dejar de asistir a un grupo de crecimiento, hermano, dejar el ministerio, dejar la paternidad, dejar misiones, dejar todo. Y lo más fácil es irse entonces para otra iglesia. Yo me voy de esta iglesia mejor. Y sea una iglesia donde entonces no ayunen, donde entonces no oren, donde entonces no le exijan, porque eso es lo más fácil. Pero cuando usted está en la barca, en el momento del problema, vamos a salir a buen puerto. Que la lucha está difícil, pastor, no abandone la iglesia. Que el problema está duro en el matrimonio, no lo deje, no abandone su matrimonio. Que sus hijos están rebeldes, no deje de orar por ellos. Que la situación está difícil, no deje de confiar en Dios. Versículo 44 de Hechos capítulo 27. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció, escuche esto, que todos, ¿qué pasó? Se salvaron saliendo a tierra. ¿La palabra se cumplió o no? ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Ninguno se va a morir, la nave sí, la nave se pierde, pero ninguno se muere. Y como todos estaban unidos, todos llegaron a tierra, a buen puerto. ¿Cuántos creen que todos vamos a sacar esta iglesia adelante? Y vamos a ganarnos la barranca para Cristo, mi amado. Pero hay que meternos. Que las situaciones en la iglesia se ponen difíciles, sí, no solamente aquí, en todas las iglesias.
Pero aquí vamos a estar hasta que el Señor nos diga. No vamos a abandonar el barco. Mi amada, no abandone su barco. Varón, no abandone su barco, su familia, su hogar. No abandone lo que Dios le ha dado. Porque Dios nos da la victoria. Y dice la palabra que ellos todos, ¿qué? Se salvaron. ¿Cuántos creen que Dios nos da la victoria en la tormenta? Y salieron de la tormenta. Dele la gloria al Señor. Y salieron de la tormenta. Vamos a orar en esta noche, iglesia. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. No sé la tormenta que usted esté pasando. Pueda que sea más dura de la de Pablo, o pueda que no. Pero lo que sí sabemos es que el Dios de Pablo está aquí con nosotros. El Dios que le habló a Pablo esa noche es el mismo que está aquí con nosotros. El Dios que sacó adelante a Pablo es el mismo Dios que nos saca adelante a nosotros y nos da la victoria. Cierre sus ojos. Padre, en esta noche te damos gracias. Señor, en esta noche estamos agradecidos contigo, Señor. Y estamos pasando de pronto por tormentas. Estamos pasando de pronto por pruebas. Pero Dios está allí en la tormenta. Dios está allí para darte paz, para darte confianza. De pronto estás batallando en tu casa con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. De pronto estás batallando aquí en la iglesia, tienes luchas. De pronto tienes problemas económicos, deudas, problemas de salud, familiares, son tormentas que se levantan y que quieren decirte que no ores, que no leas la palabra, que no te congregues, y por eso tu relación con Dios se ha descuidado, y tú lo sabes. Tú sabes que has dejado de orar. Tú sabes que has dejado de leer la palabra. Y de pronto a veces vienes a la iglesia y a veces no. Cuidado, porque el enemigo quiere aprovechar esa tormenta para sacarte del camino de Dios, para sacarte de la iglesia. Pero hoy hemos visto en la palabra cómo Pablo enfrentó la tormenta. Y en esta noche esta palabra es para que te levantes y para que enfrentes la tormenta, no a tu manera, a la manera de Dios. Y Dios te va a dar la victoria en tu casa, en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Dios te va a dar la victoria allí en las finanzas, en esa empresa, en ese negocio. Dios te va a ayudar en esas deudas. Dios te va a dar la victoria en tu salud, en tu ministerio, en tu llamado, en esa tormenta por la que estás pasando. Yo quiero pedirte ahí donde estás en esta noche, que puedas decirle al Señor: Padre, aquí estoy delante de ti. Toma mi tormenta en esta noche, mi prueba, mi dificultad, mi lucha. Y Señor, glorifícate en esta noche y derrama de tu presencia. No sé lo que estás pasando, pero el Señor te ha traído en esta noche con un propósito. De pronto tú ni querías venir, y tú no viniste a encontrarte conmigo, ni porque yo vine, porque aquí el más importante es el Señor. De pronto muchos no vinieron porque están en esa tormenta y les pudo más el problema, los afanes, las preocupaciones, que el venir hoy a la casa del Señor. Y por eso el Señor te dice: hijo, no me cambies por nada. Que el Señor sea lo primero en tu vida, aún por encima de todas tus ocupaciones. Que puedas confiar esta noche en el Señor. Y yo quiero pedirle al pastor Rafael que venga esta noche aquí. Queremos orar por su vida.